Bienvenido al canal Proyecto Biblia. En este capítulo hablaremos sobre los orígenes de Europa y sus gentes según la Biblia. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte ningún video. Y ahora sí, empecemos. En este video te revelaremos el origen de los pueblos europeos según la Biblia, cuál es su origen y quién es el padre ancestral de estos pueblos. Europa es un vasto continente lleno de gente. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el origen bíblico de estos pueblos europeos? Todos los pueblos europeos tienen su propio origen. Y si tienes curiosidad sobre esto, debes saber que hay información genealógica interesante. Descubre ahora mismo el origen de los pueblos europeos según las Sagradas Escrituras. Te pido que si te gusta nuestro canal, dejes tu me gusta y compartas el video, ya que ayuda mucho a nuestro canal. Dicho esto, disfruta de otro vídeo de nuestra serie, El origen de los pueblos según la Biblia. En Europa se encuentran muchos países, entre ellos Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, Rumanía, entre otros. Quédate conmigo y lo verás. En las Sagradas Escrituras hay numerosas referencias que mencionan los orígenes de los pueblos europeos. Los textos bíblicos citan los nombres de los personajes ancestrales de ciertos pueblos europeos en el capítulo 10 del Génesis, donde se encuentran los descendientes directos de Noé, que vinieron para repoblar la tierra tras el diluvio universal. Las Sagradas Escrituras son fuentes que interpretan estos textos, teniendo en cuenta el simbolismo presentado, los orígenes, regiones y países de personajes y pueblos. En el caso de los pueblos europeos, encontramos varios mencionados en las Sagradas Escrituras, pero principalmente el pueblo griego y el pueblo macedonio, quienes son descendientes directos de uno de los hijos de Jafet. Con esto, ya tenemos una idea de quién es el antepasado de los pueblos europeos. Así como Javan, hijo de Jafet, mencionado en el primer libro del Génesis, es considerado el antepasado de los griegos, así podemos inferir que Jafet, según las genealogías antiguas, las interpretaciones judías y otros libros, y la opinión general de los antiguos pueblos semíticos, es el origen de los europeos. Todas estas fuentes apuntan a Jafet, hijo de Noé. El nombre Jafet tiene significados como expandir, dilatar, agrandamiento o simplemente multiplicación. Bíblicamente, a los pueblos europeos se les llama pueblos yafititas o pueblos de Yafit. Además, lingüísticamente, la familia de lenguas europeas, que incluye el inglés, el alemán, el francés, el italiano y varios otros, también se conoce como familia de lenguas Yaf, en referencia al antepasado de los pueblos europeos. Las Sagradas Escrituras se dirigieron a los antepasados de los pueblos europeos en el capítulo 10 del libro del Génesis y también en el libro de las Crónicas. En ellos encontramos el linaje de Jafet, sus 7 hijos y sus nietos. A través de los nombres de los hijos y nietos de Jafet, podemos descifrar los orígenes de los antiguos europeos. En la antigüedad, los propios israelitas llamaban a los pueblos europeos Jafets, así como Jafanitas, refiriéndose específicamente a la región de Grecia como Jabonitas, o simplemente hijos de Javán. En el libro del Génesis encontramos los nombres de cada uno de estos niños. A partir de ahora les estaré mencionando el nombre de cada uno de ellos. Estos eran los descendientes de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javani, Tubal, Mesec y Tiras. Y estos fueron los hijos de Gomer: Ashkenaz, Rifat y Togarma. Estos fueron los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. La identificación bíblica de Ashkenaz como antepasado de los pueblos germánicos es una descripción curiosa e interesante, todavía presente entre los judíos hasta el día de hoy. Los judíos ashkenazíes se refieren a regiones, incluida Alemania, y otras regiones germánicas,
como ashkenazíes, comunidad judía que proviene de los grupos que se asentaron en Renania a partir del siglo IX y en el este de Europa en los siglos subsiguientes, debido al antepasado de los pueblos germánicos, quien, según la antigua y bíblica visión judía, es Ashkenaz, quien dio origen al pueblo germánico, incluidos los propios alemanes. Según antiguas interpretaciones y consensos de los propios irlandeses, que son descendientes directos de los pueblos celtas, concluyeron que Rifat es el antepasado bíblico de los pueblos celtas. Rifat, hijo de Gomer y nieto de Jafet, es el antepasado de los pueblos celtas, también conocidos como celtíes. Las tribus celtas repartidas por Europa son descendientes directos de Rifat, hijo de Gomer y nieto de Jafet. Además de los descendientes de Rifat, encontramos a otros hijos de Jafet siempre relacionados y vistos como pueblos europeos o regiones de Europa, o pueblos genéticamente relacionados con los europeos. Por ejemplo, tenemos la mención de Madai en el texto bíblico, quien se interpreta como uno de los hijos de Jafet y hace referencia a las naciones que se asentaron en la región de Irán, los pueblos arrianos o iraníes. Bíblicamente, el pueblo llamado madianitas está representado por los persas. Nótese la similitud entre los términos Medo y Madai debido al origen de estos pueblos. Madai fue el progenitor de las tribus Madai, que incluyen a los persas aqueménidas, los partos y muchos otros pueblos de ascendencia persa antigua, todos los cuales rastrearon sus orígenes Madai a través de Madai, hijo de Jafet. Otro nombre que llama nuestra atención en el Génesis 10, versículo 2, es el nombre Magog. También tenemos los nombres Tubal y Mesec. Tubal y Mesec son considerados los antepasados de los pueblos rusos, ucranianos y otros eslavos. Los pueblos eslavos son descendientes de estos tres personajes bíblicos. Existe consenso entre los estudiosos de genealogías y naciones bíblicas en que Rusia y Ucrania son las tierras de Gomer y Magog, así como Tubal y Mesec son sus antepasados bíblicos. Esto es de suma importancia para que podamos comprender las profecías apocalípticas presentes en el libro del Apocalipsis, en el Antiguo Testamento en Daniel, Ezequiel, Isaías y otros libros de las Sagradas Escrituras. Es importante que conozcas de cada uno de estos pueblos sus nombres y sus antepasados. Por ejemplo, Magog, Tubal y Mesec son los antepasados bíblicos de los pueblos eslavos. El de Ashkenaz es el padre de los germánicos, pero es crucial no confundir a los pueblos germánicos con los pueblos eslavos, ya que aunque compartan una raíz lingüística, son totalmente diferentes. Ya hemos descubierto la ascendencia de algunos grupos de pueblos europeos que están genéticamente relacionados, todos los cuales son pueblos caucásicos en Europa. Otro personaje bíblico que llama la atención en las Sagradas Escrituras es Tiras, quien es considerado el antepasado de los pueblos italianos por su relación con los etruscos. Los etruscos son uno de los pueblos que conforman la ascendencia de los antiguos italianos. Los antiguos romanos, descendientes de los etruscos y otros pueblos javanitas, sienten una interesante curiosidad por Javán, hijo de Jafet. Javán no solo dio origen a los pueblos griegos, sino también a otros pueblos emparentados con los griegos que no eran griegos, pero tenían conexión con ellos. Es fascinante notar que los nombres de los hijos de Jafet tienen similitudes lingüísticas. Aunque existe diferenciación debido al griego, hebreo y arameo, estos nombres guardan una sorprendente similitud con las variaciones lingüísticas debidas al suceso de Babel, donde se originaron diferentes lenguas debido a la maldad de los hombres. Según la tradición bíblica, existe una historia que describe la existencia de una lengua común entre todos los seres humanos, conocida como lengua edomita. Según esta narración,
Esta lengua habría sido hablada por los primeros seres humanos, descendientes de Adán y Eva. Actualmente, el mundo se caracteriza por una gran diversidad lingüística. Hay miles de idiomas diferentes que se hablan en todo el planeta y muchos de ellos tienen su propia historia y evolución. Un ejemplo de esto es el griego moderno, que es el idioma que se habla en Grecia hoy en día. El griego moderno es una variante del griego antiguo que se habla desde hace 1000 años desde la antigüedad clásica. A lo largo de los siglos, el griego ha sufrido transformaciones y cambios en su estructura y vocabulario, dando como resultado la forma que conocemos hoy. Elisa, nieto de Jafet e hijo de Javán, dio origen a los griegos originales. La similitud entre Alicia y la palabra Helings es evidente no solo en inglés, sino también en hebreo y, por supuesto, en griego. Otro hijo de Javán que despierta curiosidad es Tarsis, mencionado varias veces en las Sagradas Escrituras. Tarsis es el padre ancestral de los tartesos, los primeros habitantes de la península ibérica. Los portugueses y españoles son descendientes de Tarsis, aunque tienen otras ascendencias jafitas y en una mezcla con pueblos semíticos, originalmente a los tartesos, se les considera descendientes de Tarsis. Tarsis es descrito como hijo de Javán y nieto de Jafet. Otro hijo de Javán llamado Kitim siempre está asociado con la isla de Chipre. Por tanto, los chipriotas descienden de Kitim, uno de los hijos de Javán. El cuarto hijo de Javán se llama Dodanim, aunque algunos creen que hubo una transcripción y que en realidad se escribió Domadim o simplemente Dodanim debido a diferencias lingüísticas. Se le considera el antepasado de los Dardano, un antiguo pueblo troyano. Podría pasar horas trayendo más historias e identificaciones bíblicas sobre los personajes y sus orígenes, pero lo dejaré para el siguiente vídeo de la serie. En resumen, los pueblos europeos son descendientes directos de Jafet y se les llama pueblos jafetitas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero haberte ayudado con el contenido de este capítulo. Si te ha gustado, déjame un comentario sobre el tema y comparte el video si es posible. Dale a like y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Nos vemos pronto.